Para los paleontólogos siempre ha existido una gran interrogante relacionada acerca de la fisiología termorreguladora de los dinosaurios, es decir, de su sistema de control de la temperatura corporal y como consecuencia de ello, acerca de su metabolismo. El metabolismo incide en la velocidad general de las reacciones químicas del organismo, que afecta a sus niveles de actividad. En el presente, nuestras aves y mamíferos son homeotermos. Esto significa que mantienen una temperatura corporal elevada que no se modifica pese a los cambios de temperatura del ambiente. Los animales con una temperatura corporal variable son llamados poiquilotermos. Las aves y los mamíferos llegan a utilizar hasta 9/10 partes de los alimentos que consumen simplemente con el fin de mantener su temperatura. De esta forma los alimentos se queman cuando hace frío, y se pierde energía de distintas formas para mantener fresco el cuerpo cuando hace calor. Podemos decir entonces que las aves y los mamíferos son endotermos, tienen un control interno de la temperatura. En cambio los lagartos, las serpientes, las tortugas, los anfibios y los peces son ectotermos, con un control externo de la temperatura. Para estos últimos la temperatura corporal suele variar a medida que lo hacen la temperatura del aire o del agua, y por lo tanto experimentan grandes fluctuaciones del mediodía a la medianoche. Entre los años 1820 y 1830, los primeros buscadores de dinosaurios los consideraban lagartos gigantes, y por lo tanto, ectotermos enormes. En 1841, el destacado anatomista inglés Richard Owen, publicó por primera vez el nombre dinosaurio, como distintivos para unificar las 5 o 6 especies que se habían descubierto hasta ese momento. Además defendió la teoría de que los dinosaurios eran animales avanzados, más comparables con los elefantes y los rinocerontes, en términos fisiológicos, que con los lagartos. Ya en 1870, Thomas Huxley, otro eminente paleontólogo inglés, sustentaba que la fisiología de los dinosaurios coincidía con el modelo mamífero, al destacar las semejanzas entre los dinosaurios y las aves. Además destacaba, en particular, la similitud entre los terópodos más pequeños y el Archaeopteryx, el ave más antigua que se conoce, cuyos primeros fósiles se hallaron en 1861. Sin embargo, la idea de que los dinosaurios fueran endotérmicos no se mantuvo durante demasiado tiempo. La mayoría de los paleontólogos de la época victoriana, y los de buena parte del presente siglo, los consideraban ectotermos perezosos, habitantes de las ciénagas, que llevaban una vida lenta y tenían un ritmo metabólico bajo. A principios de la década del 70, el Dr. Robert Bakker, en una serie de artículos presentó 7 tipos diferentes de pruebas, según su criterio, donde todos los dinosaurios eran muy activos y totalmente endotérmicos. 1. Cuando se ponían de pie, las patas de los dinosaurios se enderezaban y existen indicios de que podían correr. 2. Los grandes saurópodos debían tener un corazón desarrollado, capaz de bombear la sangre hasta la cabeza. Muchos terópodos presentan adaptaciones para una gran agilidad, tal vez tuvieran un ritmo metabólico elevado. 3. Se han encontrado fósiles de dinosaurios dentro del círculo polar ártico, por consiguiente, tenían que ser capaces de soportar temperaturas muy bajas. 4. En las comunidades de dinosaurios se puede apreciar la proporción endotérmica depredador-presa. Esto se basa en el descubrimiento de que los carnívoros mamíferos actuales necesitan 10 veces más alimentos que los ectotermos del mismo peso corporal, y así, la proporción entre los depredadores y sus presas debería aproximarse a 1:100 para los endotermos, y a 10:100 para los ectotermos. 5. Los huesos de los dinosaurios presentan indicios de un crecimiento rápido y de remodelación, como ocurre con los huesos de los mamíferos modernos. 6. Ciertos terópodos tenían cerebro como el de las aves, más bien grande, y no pequeño como en los reptiles. 7. El cráneo de los dinosaurios carece de la abertura pineal en la parte superior, que es el orificio del tercer ojo de numerosos lagartos, que estos ectotermos utilizaban para el control de la temperatura a través de su comportamiento. Las sugerencias de Bakker provocaron grandes controversias a lo largo de la década, que continúan incluso ahora. Según sus críticos, la mayoría de sus argumentos no eran decisivos, algunos se apoyaban en demasiadas suposiciones y no se podían comprobar, y otros se basaban en vínculos erróneos entre la anatomía y la fisiología.
Por ejemplo, muchos ectotermos se mueven en realidad con gran rapidez, entre ellos, numerosos lagartos, lo que no pueden hacer es mantener esta velocidad durante mucho tiempo. Pero no podemos comprobar si los dinosaurios tenían arranques de velocidad o si eran corredores permanentes. Y los rasgos esenciales de los mamíferos que presentan los huesos de los dinosaurios, como la red de canales internos, solo indican un crecimiento rápido y un gran tamaño corporal, pero no tienen nada que ver con la endotermia. Estas características aparecen en la actualidad en los ectotermos de gran tamaño, como las tortugas, mientras que las aves y los mamíferos pequeños tienen huesos supuestamente ectotérmicos solo porque son pequeños. Bakker sigue manteniendo su posición, inquebrantable, mientras que los demás paleontólogos admiten una posición intermedia, según la cual los pequeños terópodos avanzados eran endotermos, como las aves. En cambio, todos los demás dinosaurios, los grandes y los enormes, disponían de un mecanismo termorregulador especial, al que llaman homeotermia inerte y homeotermia masiva. Esto se basa en el hecho de la temperatura corporal fluctuante de los poiquilotermos va un poco rezagada en relación con los cambios de la temperatura ambiente, y la duración de este diferencia depende del tamaño del cuerpo. Cuanto mayor es el ectotermo, almacena más inercia en su cuerpo, lo cual retrasa el enfriamiento nocturno y también la velocidad de calentamiento durante el día. Se ha calculado que la temperatura corporal de la mayoría de los dinosaurios manifestaba una fluctuación de apenas 1,3 grados, incluso cuando la amplitud térmica entre el día y la noche ascendía a más de 20 Kelvin. Investigadores del University College de Londres han hallado muestras de células sanguíneas y fibras de colágeno en un hueso de dinosaurio de hace 75 millones de años. El descubrimiento es importante no porque puede aportar claves cruciales para averiguar por fin datos sobre el metabolismo de los dinosaurios. Conocer el tejido muscular que tenían también permitirá reconstruir cómo era su sistema locomotor y cómo se movían exactamente.